En el Evangelio de hoy el Señor nos habla de la caridad, de la necesidad de la caridad en el seguimiento a Él y de la jerarquía que tiene esta noble virtud teologal. Muchas veces se escucha que en el seguimiento de Cristo no debemos ser fanáticos, no debemos ser exagerados, no debemos ser intransigentes, que el fanatismo religioso no es bueno, que no lleva a buen puerto. Y esto se escucha cada vez más, sobre todo en estos tiempos, en estos días. Pues bien, el Señor hoy nos dice lo contrario. Nos dice que sí debemos ser exagerados, nos dice que sí debemos ser extremistas. ¿En qué sentido? En el sentido de amar en extremo. Es más, Él fue el primer extremista, porque no escatimó nada por amarnos. Lo dice San Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, los amó hasta el fin. Y eso es lo que nos dice el Señor, que debemos amarlo con un amor extremo, con un amor, si cabe la palabra, exagerado, a tal punto que nada ni nadie, ni siquiera las personas más queridas, ni la propia vida puedan ocupar el lugar de Cristo, desplazándolo a Él en nuestro corazón. Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Maestro exige de su discípulo un amor incondicional y un amor de principalía, de preferencia, un amor que esté por encima de cualquier otro amor, por lícito que sea ese otro amor. ¿Y es posible esto? Por supuesto que es posible, de lo contrario el Señor no lo pediría. El ejemplo de tantos cristianos es prueba de la posibilidad de este amor verdadero, de esta caridad. Pensemos en el sacrificio de miles de mártires, que de tal manera han encarnado esto que nos pide el Señor hoy, que lo han llevado hasta el extremo. El que ama su vida más que a mí no puede ser mi discípulo. El mártir de tal manera amó a Cristo más que a su propia vida, que por amor a Cristo entrega su vida. Pensemos en la dedicación heroica de los misioneros, en la entrega generosa de las almas consagradas, en la abnegación de tantos padres cristianos, en la fidelidad invicta de tantos esposos. Es prueba de que se puede esto que nos pide el Señor. Y no solo que se puede, sino que aún se debe. Vamos a tratar de explicar un poco esto de la caridad para entender mejor lo que nos pide el Señor. Por lo pronto, ese amor de principalía que Él nos pide, por el cual debemos amarlo por encima de todos los seres queridos y de la propia vida, es un amor efectivo, no necesariamente afectivo. Esta es la primera distinción importante a tener en cuenta, porque afectivamente cuesta amar a un ser que no vemos con los ojos de la carne, a un ser que no podemos besar con los labios corporales, que no podemos abrazar. Y entonces afectivamente uno se siente más inclinado a amar más a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, etc. Pero acá el Señor no nos está pidiendo un amor afectivo, nos pide un amor efectivo. Y el amor efectivo se demuestra en lo concreto, en la práctica, por ejemplo, en lo que decíamos recién, en el caso de los mártires. Ahí hay un amor efectivamente demostrado a Dios sobre todas las cosas. El amor es un movimiento hacia el bien y en su grado más perfecto reconoce a la misma bondad divina como el motivo supremo de ese impulso. Eso es la caridad. A veces se habla indistintamente o como sinónimos de amor y caridad, como si fueran lo mismo, y no es lo mismo. Hay importantísimas diferencias que es necesario tener en cuenta. A diferencia del simple amor humano, que nace de nuestro corazón, por decirlo de una manera simple o didáctica, la caridad no nace de nuestro corazón. La caridad nace en Dios. La caridad es el amor de Dios que baja al mundo,
que se derrama en nuestros corazones y desde nuestros corazones rebasa para alcanzar a los demás. La caridad es una fuerza divina, es una fuerza sobrenatural en virtud de la cual el hombre se vuelve hacia Dios y hacia donde se encuentra Dios. Partiendo siempre de Dios, la caridad verdadera se va a dirigir al prójimo porque en el prójimo está Dios o para que en el prójimo esté Dios. Es la misma virtud teologal que me lleva a amar a Dios y al prójimo. Es una sola virtud, como una medalla con dos caras, o dos dimensiones, si se quiere. Una dimensión vertical, por la cual amo a Dios, y una dimensión horizontal, por la cual amo a mis hermanos. Ambas dimensiones están plasmadas gráficamente y contundentemente en la cruz. No hay amor más grande, dice Cristo, que dar la vida por lo que se ama. Ahí está la máxima prueba de la caridad. Una única virtud que tiene esas dos dimensiones. Y el motivo único de ese impulso es siempre el mismo, y es la bondad divina. Cuando ese motivo falta, ya no hay caridad. Habrá simpatía, amor simplemente natural o humano, solidaridad, filantropía, pero no caridad. Y en el Evangelio de hoy, Cristo no nos dice que no debemos amar a nuestros padres, ni a nuestros hijos, ni a nuestros hermanos, ni a nuestra propia vida. No se puede desdecir. Si el mismo Dios en el cuarto mandamiento, por ejemplo, nos manda honrar a nuestros padres, no puede ahora decir que no los debemos amar. Lo que nos dice es que los debemos amar con un amor ordenado. La caridad es una virtud que está jerarquizada. Hay un amor subordinado de los seres queridos a Dios. No son dos amores que se oponen, son dos amores subordinados y jerarquizados. Cristo nos dice que tenemos que evitar que los afectos meramente humanos se interpongan entre el alma y Dios. Ordinariamente, el amor a Dios y el amor a los seres queridos se va a expresar en aquellos prójimos más prójimos, o sea, más próximos, concretamente los del núcleo familiar, que son con los cuales más uno está, los padres, los hermanos, los hijos. Ahí es donde se da esa simbiosis del amor a Dios y al prójimo. Y ordinariamente, si los padres son buenos padres cristianos, han de amar a sus hijos con este amor ordenado, siempre en la dirección del amor a Dios, y viceversa. Los hijos han de amar a los padres en esta misma dirección, nunca poniéndose a un costado. ¿Cuándo se ponen a un costado? Y por ejemplo, cuando imaginemos el caso de un joven, un muchacho, una chica que sienten el llamado a la vocación sacerdotal o religiosa y los padres se oponen. Ahí los padres no están colocando su amor de padres en la dirección de la caridad hacia Dios, sino que se están poniendo a un costado. ¿Por quién optó? Por Dios. Por Dios. Y si ese joven no hace esa opción, no está amando a Dios de manera verdadera, no hay caridad verdadera. Así como el padre y la madre se corrieron de la línea de la caridad, si el joven sigue el dictamen de sus padres, también se corre de la línea de la caridad. Esto es aplicable a cualquier ser querido, a cualquiera, incluso a cualquier autoridad. Recordemos lo que nos narran los Hechos de los Apóstoles, cuando el Sanedrín le prohíbe a los apóstoles predicar el nombre de Cristo, la resurrección del Señor. Y los apóstoles predican y entonces son encarcelados y azotados. Y luego los interroga el Sanedrín. ¿Acaso no les habíamos prohibido predicar a ese tal Jesús de Nazaret? Y la respuesta de Pedro nos hace esperar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está. Eso es lo que nos pide el Señor hoy. Si la autoridad del Sanedrín hubiese estado en la misma dirección de la caridad, como una forma de concretar el amor a Dios, los apóstoles deberían haber obedecido al Sanedrín. Cuando la autoridad humana lo que manda son explicitaciones de lo que Dios manda, uno está obligado a obedecer.
Ahora, cuando esa autoridad me manda algo distinto a lo que Dios me pide, ahí pues no debo obedecerlo, debo obedecer a Dios primero. Digo, esto es válido con cualquier ser querido y con cualquier autoridad, hasta con la autoridad religiosa también. Si la jerarquía de la iglesia me pide algo que va contra la ley de Dios y contra mi conciencia, estoy obligado a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la corrección fraterna. Es otro ejemplo donde la caridad puede estar reñida con el amor meramente humano. La corrección fraterna es un movimiento hacia el bien del prójimo. Veo que mi hermano va por malos pasos, va por mal camino y trato de ayudarlo para salvarlo de la ruina espiritual. Y esa corrección fraterna no siempre es agradable para el que la recibe. Es más, a veces es tan desagradable que uno no se anima a hacerla, porque somos amigos de hace años, porque si le digo esto no le va a gustar, capaz que rompe la amistad, que me niega el saludo, se va a molestar, no le digo nada. Bueno, eso es un amor meramente humano. Por eso el amor humano tiene límites, tiene un techo, llega hasta acá. La caridad va más allá de eso. La caridad es capaz de trascender lo epidérmico, lo superficial, para ahondar en el fondo y tratar de ayudar a mi prójimo, aunque mi prójimo se disguste. Prefiero que se disguste, pero salvarle el alma y no seguir, entre comillas, siendo amigo de él y que se condene para siempre. Él por haber ido por malos pasos y yo por no haberlo ayudado. Recordemos el caso de Blanca de Castilla, esta mujeraza de esas cristianas en serio, cristianas de estirpe, cuando le decía a su hijo Luis, cuando él era muy pequeño: hijo mío, prefiero verte muerto antes que cometas un solo pecado mortal. Esa frase de esa madraza hoy suena justamente a fanatismo religioso, a intransigencia, pero es una madre desmadrada, pero qué cruel, pero qué corazón tan duro, a qué madre se le ocurre desear la muerte de un hijo, y todas las pavadas y sandeces que podemos escuchar del mundo. Y sin embargo, ahí está la caridad verdadera. Prefiero verte muerto antes que cometas un solo pecado mortal. Es decir, prefiero perderte en esta vida y extrañarte unos años y llorarte unos años y después reencontrarme con vos por toda la eternidad sin que nada ni nadie los pueda separar, y no que por tenerte unos años conmigo te pierda para siempre porque te condenes. Acá la caridad verdadera consiste justamente en eso, en desear el bien del prójimo, y el mayor bien que yo le puedo desear es precisamente la salvación de su alma. La caridad verdadera es mucho más perfecta que el simple amor humano, porque no tiene límites. Por eso dice San Pablo, en ese famoso himno de la caridad, en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios, que la caridad no tiene límites, que la caridad todo lo soporta, todo lo trasciende, todo lo supera, todo. La caridad es todo, porque la caridad es el amor de Dios, insisto, que se derrama en nuestras almas y es capaz de hacer de manera osada y atrevida lo que no puede el simple amor humano. Por ejemplo, otro caso, amar a los enemigos. Con amor humano yo no puedo amar a mi enemigo. No me da, el amor humano no le da el piné, no le da la tanza para amar a un enemigo, pero la caridad sí, sí que se puede y se debe. En estos casos la caridad se vuelve difícil, ardua y, digamos, crucificada. Es un amor dolido. Y por eso Cristo, acto seguido, en el Evangelio de hoy, dice: el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque el tener que ponerlo a Dios por encima de cualquier afecto humano, a veces es tan difícil que es una verdadera crucifixión. Es un verdadero portar la cruz. Pero en definitiva, es esta la verdadera sabiduría. Sabiduría en el sentido más eminente de la palabra. No sabiduría como la entiende el mundo, como sinónimo de tocar de oída un montón de temas, como sinónimo de una especie de conocimiento enciclopedista. No, la sabiduría como don del Espíritu Santo. Esa prudencia eminente que consiste en acertar, en salvar el alma. Lo que nos ha enseñado siempre el catecismo. La ciencia más acabada es que el hombre bien acabe
porque al final de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Esa sabiduría, esa ciencia, que es acertar en salvar el alma, es la que nos ayuda a esta jerarquía de la caridad. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen que nos enseñe a amarlo a Cristo con amor. Si podemos afectivo, bienvenido sea, pero sobre todo con amor efectivo. El amor probado en las obras. Y que nos ayude a seguirlo como discípulos verdaderos, como ella lo amó y como ella lo siguió. De manera que, como pedía San Benito en su regla, no antepongamos nada al amor de Cristo. Que así sea.